Aumento de la violencia en Jamundí, incautaciones de drogas y la respuesta del gobierno colombiano. En los últimos días, Colombia ha enfrentado una serie de eventos violentos debido a la presión ejercida por las fuerzas públicas sobre grupos ilegales. La región de Jamundí ha sido especialmente afectada, con incidentes que responden a las órdenes del presidente Gustavo Petro de intensificar las incautaciones de drogas y combatir las actividades de grupos disidentes y narcotraficantes en el país. La administración de Gustavo Petro ha llevado a cabo importantes operativos que han resultado en la incautación de grandes cantidades de drogas. En uno de los operativos más recientes, se incautaron 8 toneladas de cocaína, afectando gravemente las finanzas de estos grupos ilegales. Esta situación ha llevado a los grupos disidentes, incluyendo las disidencias del Estado Mayor Central de Iván Mordisco, a intensificar sus actividades violentas para presionar al gobierno en busca de un cese al fuego. Uno de los incidentes más graves en Jamundí fue el asesinato de un ciudadano dedicado a labores humildes, perpetrado por estos grupos. Este acto de violencia es parte de una serie de ataques destinados a desestabilizar la región y generar temor entre la población civil. La violencia en Jamundí ha puesto en evidencia la capacidad de los grupos ilegales para llevar a cabo actos terroristas en áreas urbanas. En respuesta a estos ataques, el presidente Gustavo Petro ha adoptado una postura firme, ordenando una ofensiva militar contra los grupos disidentes. Petro ha dejado claro que no habrá diálogos ni ceses al fuego con estos grupos hasta que cesen sus actividades violentas. El ejército debe culminar la ofensiva en el cañón del Micay, afirmó el presidente, subrayando la necesidad de controlar los territorios ocupados por estos grupos ilegales. La situación actual en Colombia tiene sus raíces en los años anteriores, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, muchas regiones quedaron sin control adecuado, permitiendo que nuevos grupos armados y narcotraficantes se afianzaran. La falta de control territorial y de economías ilícitas ha sido señalada como una de las principales causas de la violencia actual en el país. La situación ha sido aprovechada por sectores políticos para atacar al gobierno de Petro. Desde el uribismo se ha criticado la gestión de Petro, acusándolo de ser incapaz de controlar la violencia en el país. Sin embargo, otros argumentan que la violencia actual es consecuencia de la falta de control en gobiernos anteriores y que Petro está tratando de enfrentar un problema complejo heredado que requiere soluciones integrales. A pesar de las críticas, las fuerzas públicas han logrado importantes éxitos en sus operaciones. Se han capturado a varios individuos responsables de actos terroristas y se han incautado grandes cantidades de drogas y otros bienes ilícitos. Estas acciones han debilitado significativamente a los grupos ilegales y han mostrado la capacidad del gobierno para enfrentar el crimen organizado de manera efectiva. Ante la presión del gobierno, los grupos ilegales han trasladado algunas de sus actividades al sector urbano y están utilizando estrategias políticas para ganar apoyo entre la población. Han comenzado a extorsionar a comerciantes y empresarios, intentando crear un escudo humano que los proteja de las acciones militares del gobierno. Esta estrategia busca desestabilizar aún más las áreas urbanas y generar una percepción de inseguridad. El presidente Petro ha hecho un llamado a la cooperación entre el gobierno nacional, departamental y local para promover la sustitución de cultivos ilícitos y ofrecer oportunidades de desarrollo a las comunidades afectadas. Petro enfatizó que la solución a largo plazo no puede basarse únicamente en la fuerza militar, sino en brindar educación y oportunidades económicas a las regiones más afectadas por la violencia y la ilegalidad. La violencia en Colombia ha llevado a una movilización significativa de las fuerzas públicas.
En Jamundí y otras regiones, el ejército y la policía han intensificado sus operaciones para capturar a los responsables de los recientes actos de violencia. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de narcotráfico y reducir la influencia de los grupos ilegales en el país. En el contexto de estas operaciones, se han incautado grandes cantidades de drogas y se han detenido a numerosos individuos vinculados a actividades criminales. Las incautaciones incluyen cocaína y marihuana, que representan una fuente importante de financiamiento para los grupos ilegales. La reducción de estos recursos es un objetivo clave del gobierno para debilitar a estos grupos y limitar su capacidad de operar. Además de las incautaciones, las fuerzas públicas han logrado desmantelar laboratorios y centros de producción de drogas en diversas regiones del país. Estas acciones son parte de un esfuerzo continuo para erradicar la producción de drogas y cortar las rutas de suministro que alimentan el tráfico ilegal. La destrucción de estos laboratorios es fundamental para desarticular las redes de narcotráfico. Las operaciones también han incluido la captura de líderes y miembros destacados de los grupos ilegales. Estos arrestos son cruciales para desestabilizar las estructuras de mando y control de estos grupos, lo que reduce su capacidad para planificar y ejecutar actos de violencia. La detención de estos líderes envía un mensaje claro de que el gobierno no tolerará la impunidad. El gobierno de Petro ha subrayado la importancia de una estrategia integral que combine acciones militares con iniciativas de desarrollo social y económico. La sustitución de cultivos ilícitos por cultivos legales es una parte esencial de esta estrategia. El gobierno está trabajando con agricultores y comunidades para fomentar la producción de productos agrícolas legales, como el cacao y el café, que pueden proporcionar ingresos sostenibles. Para apoyar estas iniciativas, el gobierno está invirtiendo en infraestructura y programas de desarrollo en las regiones afectadas. Estas inversiones incluyen la construcción de carreteras, escuelas y centros de salud, así como programas de capacitación y apoyo a los agricultores. El objetivo es crear condiciones que permitan a las comunidades prosperar sin depender de actividades ilícitas. A pesar de estos esfuerzos, los desafíos siguen siendo significativos. Los grupos ilegales continúan adaptándose y buscando nuevas formas de financiar sus actividades. Esto incluye la diversificación hacia otros negocios ilegales, como la minería ilegal y el contrabando de bienes. El gobierno está trabajando para abordar estas amenazas emergentes y mantener la presión sobre los grupos criminales. La cooperación internacional es otro componente importante de la estrategia del gobierno. Colombia está trabajando con otros países y organizaciones internacionales para compartir información y coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esta cooperación es crucial para abordar un problema que trasciende las fronteras nacionales. En las comunidades afectadas por la violencia, la seguridad sigue siendo una preocupación primordial. El gobierno está implementando programas de seguridad comunitaria para mejorar la protección de los ciudadanos y fortalecer la confianza en las fuerzas públicas. Estos programas incluyen la capacitación de policías comunitarios y la creación de mecanismos para que las comunidades puedan denunciar actividades sospechosas de manera segura. La situación en Jamundí y otras regiones afectadas es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta Colombia en su lucha contra el narcotráfico y la violencia. La capacidad del gobierno para mantener la presión sobre los grupos ilegales mientras promueve el desarrollo económico y social será crucial para lograr una paz duradera. La determinación del gobierno de Petro en este esfuerzo es clara, pero el camino por delante sigue siendo difícil. La violencia en Colombia también ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las comunidades afectadas por los enfrentamientos y la actividad de los grupos ilegales enfrentan una serie de desafíos, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos y la inseguridad constante. El gobierno está trabajando para abordar estas necesidades y mejorar la calidad de vida en estas áreas. A medida que continúan las operaciones contra los grupos ilegales, el gobierno también está enfocado en la prevención. Esto incluye programas educativos y de concientización para alejar a los jóvenes de la influencia de las pandillas y los grupos criminales. Proveer alternativas y oportunidades es fundamental para romper el ciclo de violencia y criminalidad. El enfoque del gobierno también incluye una política de rehabilitación para aquellos que han sido involucrados en actividades ilegales. Los programas de reintegración están diseñados para ayudar a excombatientes y personas involucradas en el narcotráfico a reintegrarse a la sociedad de manera productiva. Estas iniciativas son esenciales para reducir la reincidencia y promover la estabilidad a largo plazo. La violencia en Jamundí y otras regiones ha resaltado la necesidad de una respuesta coordinada entre las diferentes ramas del gobierno y la sociedad civil. La colaboración entre las fuerzas públicas, las autoridades locales y las organizaciones comunitarias es crucial para abordar los problemas de seguridad y desarrollo de manera integral y efectiva. Las incautaciones de drogas y la captura de líderes criminales son pasos importantes, pero el gobierno reconoce que la solución a largo plazo requiere un enfoque multifacético. Esto incluye la mejora de las condiciones económicas y sociales en las regiones afectadas, así como el fortalecimiento de las instituciones estatales para asegurar una gobernanza efectiva y la aplicación de la ley. El presidente Petro ha enfatizado la importancia de una paz duradera que no se base únicamente en la represión, sino en la creación de oportunidades y el desarrollo sostenible. Este enfoque busca abordar las causas subyacentes de la violencia y el narcotráfico, proporcionando a las comunidades alternativas viables y sostenibles para el futuro. La situación en Colombia sigue siendo compleja y desafiante. La determinación del gobierno para enfrentar a los grupos ilegales y promover el desarrollo social y económico es clara, pero los obstáculos son significativos. La capacidad del gobierno para implementar sus políticas de manera efectiva y sostenida será crucial para el éxito a largo plazo. El gobierno de Petro está comprometido con una estrategia integral que combina la acción militar con el desarrollo social y económico. Este enfoque busca no solo reducir la violencia, sino también transformar las regiones afectadas y ofrecer a sus habitantes un futuro más prometedor. La cooperación entre todos los niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades serán esenciales para lograr estos objetivos. Mientras tanto, la violencia en Jamundí y otras áreas sigue siendo una realidad dolorosa para muchos colombianos. Las fuerzas públicas continúan sus esfuerzos para capturar a los responsables y prevenir nuevos ataques. La seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas siguen siendo una prioridad central para el gobierno. Las operaciones continuarán mientras el gobierno de Petro busca mantener la presión sobre los grupos ilegales y reducir su capacidad para operar. Las fuerzas públicas están comprometidas a proteger a los ciudadanos y garantizar que los responsables de actos violentos sean llevados ante la justicia. La lucha contra el narcotráfico y la violencia en Colombia es un desafío continuo que requiere un enfoque decidido y multifacético.